Ya estamos en comunicación con Joaquín Sánchez Mariño y vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela. Yo he salido de Caracas, he estado en España, que ya es de noche. Él se define como periodista del mundo y desde el mundo y ha tenido unas experiencias increíbles, por lo cual consideramos que va a ser interesante lo que nos pueda decir. Muy buenas tardes, Joaquín. Mabel Echavarría aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes para allá, buenas noches para acá. Bueno, ¿cómo está la...? Supongo que están todos escuchando desde allá. Sí, totalmente. ¿Cómo está la noche? ¿Estás en Madrid ahora? Estoy en Madrid, llegué acá porque era el vuelo que conseguí desde Venezuela. Hace mucho calor, como 40 grados, pero bueno, tranquila. Está bien. O sea, venís del calor venezolano para el calor madrileño, pero con una realidad absolutamente distinta. Me interesa, Joaquín, que arranquemos con tu llegada a Venezuela. Vos llegás a Venezuela unos días antes de las elecciones del domingo 28, ¿no? Y algo así como una semana antes. Llegó el 22 de julio, las elecciones son el 28, sí, 6 días antes de las elecciones. Bueno, llegó a través del estado de Zulia, por la ciudad de Maracaibo, que es el estado con más votantes de todo el país. Y ahí te encontrás con una marcha opositora, la primera en la que estás participando, o haciendo crónica. Sí, de hecho fue un poco premeditado, porque yo quería lograr acceso a María Corina Machado para entrevistarla y en Caracas sabía que estaba difícil. Ella tenía un cierre de campaña en el estado de Maracaibo y me pareció que entrando por ahí iba a haber menos prensa internacional, iba a ser más fácil entrar al país y más fácil tener un momento con ella. Conseguí hablar con su gente de prensa y efectivamente, gracias a ese, digamos, acto un poco más marginal de lo que pasaba en la capital, pude entrevistarla y tener un primer contacto con esa marcha opositora. Ajá. Bueno, vamos a arrancar con eso, con tus primeras impresiones de esa entrevista que tuviste en plena caravana con María Corina Machado, subida a una camioneta, con mucho calor, como está haciendo ahora en Madrid, pero con un clima y con algo fundamental que no hay en Venezuela y que es la libertad. ¿Cuál ha sido tu impresión de ese primer contacto, aunque sea de lejos y a los gritos, con María Corina Machado? Bueno, fue la primera vez que entré en contacto, como bien decís, con ella y con el fenómeno que está sucediendo en Venezuela, preelecciones, con la oposición, con su figura. Realmente el estado de Zulia es un estado que es medio históricamente opositor y lo que estaba sucediendo en la calle, yo llegué a las 3 de la tarde y a las 3:30 estaba cubriendo yo la marcha, primero una conferencia y luego la marcha, y quedé muy impresionado con el furor de la gente, la cantidad de gente. Fueron como 6 horas de caravana avanzando muy lentamente porque había mucha gente, y realmente lo que se genera alrededor de la figura de María Corina Machado es muy impresionante, porque bueno, la gente le grite libertadora, eso es algo que es muy extraño, ¿no? Como en el siglo XXI, escuchar, ¿no? que el grito sea libertadora, ¿no? Como algo de la fundación de la patria. Sí. Es medio impresionante. Al margen de la mirada previa que uno pueda tener de María Corina Machado y del análisis político de ella, el fenómeno popular es otra cosa. Bueno, pero explica un poco esa definición, por eso me interesaba mucho, tu sensación de ese momento, porque eso casi explica lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, ¿no? Porque nadie ha podido, desde el 2011-12 en adelante, lograr la convocatoria, la adhesión, no solamente de la masa de lo popular, del pueblo venezolano, sino inclusive de la oposición también, ¿no? Como lo ha hecho María Corina Machado. Sí, las últimas elecciones verdaderamente disputadas, podríamos decir que fueron las del 2013. Sí, con Capriles. Nicolás Maduro con Capriles. Maduro recién señalado por Chávez recién muerto, o sea que ahí había mucho, probablemente era un pico de popularidad del chavismo, sobre todo por la muerte de Chávez, claro, por su pedido a su gente de seguir a Maduro. Y esas elecciones se ganaron por 200.000 votos, fueron 7.500.000
contra 7.200.000, una cosa así. Y de hecho, la oposición está bastante encolumnada atrás de Capriles, no María Corina Machado era un poquito disidente, y aún así ganó Maduro, pero siempre la oposición le reclamó a Capriles que no reclamara, que no cantara fraude, que no pidiera un recuento de votos. Capriles siempre dijo que no lo hizo por una cuestión de no provocar un baño de sangre. Y desde entonces a hoy no había habido nunca más pudo la oposición organizarse detrás de una figura interesante. En el 2018 la oposición llamó a no votar, estaba completamente fragmentada. Sí. Luego hubo unas elecciones, en realidad en 2017, legislativas, donde ganó la oposición y se formó una asamblea nacional opositora. Luego Maduro la disolvió y armó una asamblea propia, constituyente. Entonces venía superando diferentes estragos en la oposición, hasta que vuelve a resurgir o vuelve finalmente a juntar muchas adhesiones la figura de María Corina Machado, que era medio una marginal, y ahora encontró su hora, ¿no? Totalmente. Es un personaje obviamente más que interesante, y ha convocado y ha provocado, o sea, en gran parte, más allá de obviamente de la realidad del pueblo venezolano, ha logrado conjugar una serie de cosas. Sigo queriendo tus impresiones, porque nada como estar en ese lugar como para saberlas. También has entrevistado a gente que vota al madurismo. ¿Y con qué te encontraste ahí, Joaquín? Sí, era uno de mis intereses principales, conversar con gente que vote en el gobierno, para tratar de gente random, ¿no? Gente que no fuera ni funcionaria, ni gente interesada, sino gente pueblo. Y me encontré con discursos bastante homogéneos, bastante repetidos, y todos tienen que ver con cierta bajada de línea de gobierno, que hablan de la lucha antiimperialista, de un proyecto emancipador, principalmente se presentan todos como votantes de un proyecto que viene a enfrentarse al imperialismo. Están muy por fuera de la realidad cotidiana, ¿no? Como que hay cierta alienación de lo que viven día a día, y repiten que votan porque están cantándose al imperio. Eso es un poco lo que escuché en cada una de las entrevistas que hice con distintos votantes del gobierno. Sí, bueno, eso más allá de la realidad que ellos mismos viven como pueblo venezolano en el día a día, obviamente, ¿no? Era mucha la expectativa que había, obviamente. Contanos cómo fue ahora el día de las elecciones. ¿Cómo viviste el día de las elecciones, que desde muy temprano anduviste viendo el desarrollo de las mismas? Bueno, ese día, la verdad es que fue más durante el día, durante el proceso de elecciones, fue más tranquilo de lo que uno esperaba y bastante feliz. Sí. Desde muy temprano las mesas de votación abrían a las 6 de la mañana, y desde muy temprano, yo salía a recorrer a las 8, había colas, gente muy entusiasmada con ir a votar. Los centros de votación los encontré tranquilos, pude asistir a más de uno, pude entrar, acompañar a una amiga a votar. Se sucedió todo con normalidad. Es cierto que después de las 2, 3 de la tarde un poco el caudal de gente bajó. Por ahí hasta la 1 de la tarde yo veía colas muy grandes, después bajó un poco, la gente fue muy entusiasta a votar temprano, y bueno, sobre la tarde menos. La verdad es que sucedió todo con bastante normalidad. En algún momento en uno de los centros más importantes, que es el centro Andrés Bello, el Liceo Andrés Bello, sí, en un momento pasaron los famosos motorizados de Nicolás Maduro. Son gente que se mueve en moto, como en balones de moto, intimidan a la gente. Eso fue lo más extraño que vi, ¿no? Un balón de una moto subiendo la vereda y intimidando a la gente que estaba haciendo cola para votar. Impresionante. La gente, sí, ahí puse algunos videos en mis redes, realmente fue muy impresionante vivirlo. Pero después de eso, todo tranquilo hasta la hora del cierre. Cuando debieron cerrar las mesas y los centros electorales a las 6 de la tarde, pasada las 6 de la tarde, algunos seguían abiertos,
y no había nadie para votar, lo cual lo denunciaba la oposición como algo extraño, como una maniobra del chavismo, algo que le llaman operación remate, que es llevar votantes post hora para cambiar los resultados. No vi que pasara, pero sí vi que estaban abiertos los centros aún sin haber votantes, y era muy impresionante ver a la gente, a los ciudadanos organizándose para reclamarle a las autoridades de cada centro de votación que cerraran, que cumplieran las normas, algunos reclamar entrar como testigos para poder fiscalizar la elección. Ahí hubo una organización ciudadana muy histórica y extraña, y bueno, ahí empezó las horas de incertidumbre, de saber, ¿no? Es el momento en que se estaba definiendo el destino del gobierno, si iban a jugar elecciones limpias, si iban a dar resultados honestos o si hacían fraude. Sí. Ahí hubo unas horas entre las 8 de la noche y las 12 de la noche, sí, que la propia oposición estaba pensando, ¿no? ¿Qué harán? ¿Se animarán? ¿Dirán la verdad? ¿Se darán el poder? ¿O irán a hacer fraude? Y bueno, a las 12 y pico, cuando habló Elvis Amoroso, el titular del Consejo Nacional Electoral, sí, yo lo cubrí desde el comando opositor, y bueno, empezaron los llantos por comprobar que el gobierno había decidido cantar la carta del fraude. Totalmente, y ese sentimiento, o sea, vivir todo el proceso desde unos días antes de las elecciones, toda la esperanza con la que el pueblo fue a votar, evidentemente, esa ansia de libertad que tienen, y después de las 12 de la noche, 12 y cuarto, fue cuando se anuncia desde la Comisión Nacional Electoral que directamente había ganado Maduro con el 80% de las actas, supuestamente, con unos números que no cierran porque dan más del 100% entre todos los candidatos. O sea, ha sido, y ¿cómo se sintió ese llanto, como decías vos, de la gente? Porque más allá del llanto es la decepción, me imagino, que habrá sucedido cuando la respuesta a la pregunta de qué haría el gobierno de Maduro es fraude, pero fraude como nunca en toda la historia, ¿no? Sí, yo lo estoy contando así, lo estoy diciendo cantar fraude, porque todos los elementos y por todo lo que yo vi, estudié y comprobé, me dan la tranquilidad de poder decir que esto fue un fraude. Hay quien cree que está apresurado de llamarlo así, para mí no, para mí está todo más claro imposible. La verdad es que fue una decepción la de la oposición, una decepción sin sorpresa, por decirlo de algún modo, porque estaba dentro de su de lo esperable, sí, que el gobierno no aceptara la derrota. Digamos. Había sí un cierto una cierta expectativa un poco ingenua de que el gobierno, si perdía, lo aceptara, y que Elvis Amoroso dijera que había ganado Edmundo González Urrutia. Estaba esa expectativa, pero que era, aún quienes tenían esa expectativa y esa esperanza eran conscientes de esa ingenuidad, ¿no? de que probablemente era una esperanza absurda, y nadie se sorprendió con que el gobierno no aceptara la derrota, más allá de que el golpe se siente igual. Y ese golpe, esa decepción duró en el comando de campaña 1 hora, hasta que salió María Corina Machado y dio una conferencia muy enérgica y recuperó un poco los ánimos, y en la población duró 1 día o 2 que pensaron que esto se repetía la historia de vuelta, hasta que bueno, volvió un poco la sensación de que tienen que hacer, como dicen ellos, cobrar la victoria, y que van a dar la pelea y no se van a quedar resignados, porque durante un día estaba la sensación de cantaron, hicieron fraude, se acabó acá y sigue el gobierno. Después se retomó un poco el ánimo. Bueno, ahora me interesa, habiendo transitado un poco todo con tus comentarios, todo lo que sentiste y lo que viviste, ¿cuál es el análisis político que se puede hacer? ¿Qué es lo real? Bueno, lo de los colectivos, evidentemente ya los contaste, las famosas motos que aparecen en cantidades siderales, y son impresionantes realmente porque apabullan. Más allá de eso, ¿cuál es la realidad de Venezuela? Y me refiero a todo, ¿no? Desde que Maduro dice chau WhatsApp, en una cosa insólita y loca, y me refiero a eso en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cuál es la realidad que viviste en Venezuela?
Y un poco iba variando. Yo creo que por momentos, al principio decías que iban a empezar con Borges, yo por momentos sentía que Maduro estaba en... No, zumba las balas en la tarde última. Sí, creo que el poema La Pérdida. Por momentos yo sentía que Maduro estaba en sus últimas horas, ¿no? Como que estaba jugándose las últimas cartas a ver si podía sostenerse, dilatarlo y hacer como hizo siempre, ¿no? A fuerza de intimidación, quedarse y que la gente se asuste lo suficiente como para que no dé más la batalla. Eso fue lo que sentí de lunes a domingo que estuve post elecciones. Y que había una especie de desesperación, que Maduro salga a hablar 3-4 veces por día, un día insultando WhatsApp, un día hablando de construir cárceles, un día hablando de bajo la lluvia, en otro momento presentándose al Tribunal Supremo de Justicia, una especie de hiperacción que la agarró. Para mí, más que, por un lado algunos decían, bueno, muestra que no tiene ninguna intención de salir del poder, pero también para mí mostraba cierta desesperación, ¿no? Como esa hiperactividad del que cree que haciendo todo junto tal vez pueda acelerar sus objetivos. Sí. Creo que se ve acorralado, que puede salirle bien, que puede sostenerse, pero están en horas muy críticas la oposición intentando fragmentar a las Fuerzas Armadas para que se dé vuelta, y Maduro tratando de intimidar lo más posible para que nadie se anime a salir a la calle, para que nadie se anime a hablar, y que esto se instale en esta derrota, esta victoria absolutamente fraudulenta, pero no por eso menos eficaz. Por supuesto. Bueno, no sé si la gente puede analizar eso, no sé si lo has podido comprobar, pero ¿cómo han sentido lo que dice la comunidad internacional, lo que dice la OEA, más allá de que Venezuela ya no está en la OEA, el hablar de fraude en todos los estamentos y en todo el mundo, salvo algunos países aliados a Venezuela, obviamente, como Irán, China, Rusia, que son de Cuba? Pero ¿cómo toma la gente? ¿Analiza algo de eso o está en un microclima de desesperación tan grande? Porque, bueno, sí es cierto todo lo que se dice, que no se consigue esto, que cobran $3, que no pueden. Bueno, que no hay libertad, obviamente. Por eso te preguntaba cómo fue tu entrada y cómo fue tu salida, y si es... Ahí hablamos nosotros con algunos periodistas allá y te dicen, bueno, no sé si cuando corto no me vienen a chupar o no me vienen a llevar. Detenido y no sabiendo dónde, ¿no? Sí, bueno, esa sensación existe en Venezuela, es muy incómodo. Yo cada vez que me despertaba o que me iba a dormir en el hotel, cuando bajaba no sabía si iban a estar alguna fuerza de seguridad esperándome. Eso era muy inquietante todos los días. Finalmente tuve que mudarme de hotel porque me parecía más prudente. Todos los que están trabajando ahí toman ciertos recaudos, y los que están más expuestos y realmente más en peligro son los periodistas venezolanos, que están siendo detenidos y acusados de terrorismo por hacer su trabajo. Esas condiciones de trabajo y de vida son así, son muy intimidantes. La sociedad venezolana, hay distintos estratos, ¿no? Está la sociedad hiperpolitizada, y era muy impresionante ver en los primeros días, todos los días después de la elección, cómo se seguía casi minuto a minuto qué país se declaraba, qué país reconocía la victoria de Maduro, cuál reconocía la de Edmundo González Urrutia, cuál se mantenía. Parecía un reality show donde estaban minuto a minuto siguiendo el rating de cómo reaccionaban los países. La OEA dentro de Venezuela no le tiene mucho respeto, porque ha jugado sus cartas muy fuertes en el 2019 sin lograr nada, y se le ha perdido un poquito de respeto. Obviamente que la declaración de Estados Unidos fue trascendente para muchos, no solo para la oposición, para el grupo político, sino para la población. Y después hay otro estrato de la población que incluso que votaron a la oposición, que al día siguiente, gente más humilde, que al día siguiente dijeron, bueno, pasó otra vez lo mismo, esto iba a pasar, esto es así, hay que seguir, y que por ahí estaba tan activa políticamente, porque hay gente que tiene que salir a ganarse el mango. Y bueno, también cuenta con eso el gobierno, con que sabe que gran parte de su población empobrecida no puede dedicarse a pelear con el gobierno, y bueno, eso es sin duda es algo que juega a favor de ellos, ¿no?
Bueno, y la postura de Brasil y Colombia fundamentalmente, ¿cómo la estás analizando? ¿Crees realmente que están teniendo, al menos por el momento, porque si no no se explica, ¿no? Por lo menos lo de Lula da Silva en Brasil, que no hayan hablado ya de un fraude directamente. Diosdado Cabello hace un rato nada más dijo que no sé por qué se hacen tantos problemas, porque en Venezuela jamás se mostraron las actas, dice Cabello, como tantas otras sandeces que dice, ¿no? Sí, bueno, eso es impreciso, es falso. Hay archivos de Jorge Rodríguez, claro, uno de los hombres fuertes del gobierno, mostrando las actas en las elecciones anteriores, así que eso es falso, se han mostrado las actas. Y la postura de Brasil, Colombia y México, tal vez la más esperada es la de Brasil, por su relevancia, por su importancia. Sí. No sorprende, digamos, no es que esperaban demasiado. Se podría decir hasta que ciertamente han sentido más apoyo de lo que esperaban. Celso Amorim, el enviado de Lula, básicamente pide las actas. Yo creo que es una posición tibia, que es una posición que conforme pasan los días es más inmoral y más y menos ética, sí, porque está muy claro lo que pasa en Venezuela y no están siendo honestos. Obviamente que se juega el destino de la izquierda de algún modo, pero para mí lo peor que le puede pasar a la izquierda latinoamericana es que Maduro se quede en el poder. Yo no sé si por qué no lo ven así, obviamente uno no está en esos círculos de poder, pero yo creo que lo peor que le está haciendo a Petro en Colombia, a AMLO en México y a Lula en Brasil es la permanencia de Maduro. Evidentemente debe haber lazos que uno no conoce, debe haber vínculos, sociedades, entramados que uno desconoce, que hacen que todavía le sostengan la mano, ¿no? Porque si no, no se explica cómo no se despegan de esa mancha veneno que soy Nicolás Maduro. De todas formas, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento Brasil, acorralado por la obviedad de la situación, tome cartas en el asunto y diga lo que tiene que decir, porque siguen pidiendo las actas y las actas no aparecen. Y creo que ni aparecerán, y si aparecen no serán las actas tampoco, ¿no? Bueno, en una elección absolutamente desequilibrada, no hay un cartel, no había un cartel de la oposición en las calles, ¿no? Son todas caras de Maduro, lo hemos visto a través de las distintas imágenes que se nos daban a conocer, con las redes casi limitadas a lo que el gobierno de Maduro pretende. Y con todos los estamentos cooptados, ¿no? La justicia, la Comisión Nacional Electoral, el ejército, que es lo más fuerte que tiene el régimen, obviamente, ¿no? No porque las manejen y sea de Maduro exclusivamente, sino porque es un grupo de pocos que evidentemente manejan el país, ¿no? Sí, absolutamente, tiene todos los poderes. El gobierno tiene el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial, tiene las Fuerzas Armadas, concentra todos los poderes juntos el gobierno, y eso es la principal dificultad para que haya democracia en Venezuela. Por otro lado, los carteles, no solo el amor en la cara de Maduro, había carteles eventuales que mostraban la cara de María Corina Machado, pero eran carteles puestos por el gobierno en los que se hablaba mal de María Corina Machado. Ajá. Se veía la cara de Corina Machado y decía, por ejemplo, esta mujer pidió intervención militar contra Venezuela, o se la... no quiero decir difamaba, porque la verdad es que algunos de los claims que ponían eran ciertos, pero bueno, eran carteles en contra de ella, o en contra de Guaidó, o en contra de Leopoldo López. Los únicos carteles en los que se veía su cara era esa. Pero si no, solo publicidad a favor de Nicolás Maduro. Bueno, evidentemente la experiencia en cuanto a conocer personas, parece ser que ha sido realmente interesante. En tus redes hablabas de que no podés hablar de la casa donde estabas o de la gente que te acompañaba. Eso habla a las claras de la realidad que se vive en Venezuela, obviamente, ¿no?
Y sí, gente con la que te haces muy amiga, con la que de repente convivís, que te cuida y que te haces una foto para despedirte y aunque uno sabe que no la va a poner, te piden, hasta con vergüenza, con lástima, te piden que no la publiques por miedo. Y insisto, uno no pensaba publicarla porque sé la situación, pero esa sola anécdota o ese solo hecho obviamente te pinta lo que pasa en Venezuela y te llena de frustración, de impotencia, porque no poder poner una foto con un amigo que te prestó la casa. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad queda después de esa, no? Si te privan de hasta de eso, ¿de qué uno es libre en un país así? Totalmente. Y esa frustración, imagínate, y traducir, bueno, no te voy a decir a vos que estuviste ahí, pero traducida a aquellos venezolanos que todavía están en Venezuela, yo imagino la frustración que deben tener después de las expectativas, más allá de barajar la posibilidad de que esto pudiera pasar. Yo creo que no se esperaban una cosa tan burda como la que sucedió en definitiva, ¿no? Sí, algo que fue tan muy burdo pero que quedó en evidencia también por la celeridad y por el buen tino que tuvo la oposición en su estrategia de probar el fraude, ¿no? Porque María Corina Machado dijo antes de las elecciones: va a ser muy difícil probar el fraude, lo que tenemos que hacer es probar nuestra victoria. Entonces cambiaron la estrategia, en vez de dedicarse a buscar pruebas que demostraran que iba a haber fraude, que era muy difícil de demostrarlas, porque simplemente el Zamoroso dijo ganamos. En vez de buscar estas pruebas, se ocuparon de buscar las otras pruebas, las que demostraban su triunfo. Entonces, hubo una gran estrategia de parte de la oposición que todavía les da algo de esperanza a la gente, de decir, bueno, esta mujer sabe lo que está haciendo. Pero bueno, esa sensación mezclada también con mucho miedo, con la famosa Operación Tuntún, que es una operación de gobierno de arrestar a mansalva a cualquiera que ande por ahí, por decirlo de algún modo. Entonces, ese miedo está en más allá de la frustración de las fotos y demás, lo principal que opera hoy es miedo, frustración y bronca. Obviamente, y está porque se ve a la milicia entrar y sacar a las personas de su casa. Es una cosa impresionante, la verdad que es una cosa impresionante. Estamos viendo en vivo secuestros, pero claro, cómo chupan gente, transmitido por Instagram. Increíble. Sin ningún poder, es increíble, ¿sí? Increíble, sí. O sea, no lo resiste uno de lejos. Yo imagino lo que debe ser la gente ahí. ¿Cómo crees que sigue esto? ¿Tenés previsto volver a Venezuela o no? Me encantaría, un poco en parte por eso me fui, para tratar de irme antes de tener un mayor problema y poder volver a entrar. No sé cuándo, ya dije hace un rato, optimistamente suman las balas de la tarde última, ojalá estemos cerca de la tarde última, pero ojalá. No sé cuánto puede llegar a durar esto. Espero poder volver para cubrir la próxima etapa de este proceso, ¿no? Ojalá que así sea. Y finalmente quiero saber, bueno, nos hablan de muchas notas se hicieron algunos cronistas de acá también, con personas, algunos dicen ganar $3, $4, otros dicen 30 por semana, otros dicen 60 por semana. ¿Cuál es la realidad, Joaquín? Bueno, ahí el sueldo mínimo hoy está en $4, pero nadie gana $4 porque el gobierno dio, salvo algunos por ahí muy, muy rezagados que no cobran el bono del gobierno, el gobierno da 2 bonos, uno se llama bono de guerra, que me parece increíble, pero eso es el título que le pusieron, que como economía de guerra, damos un bono de guerra de $90, y hay otro que es bono de alimentación de $40, por lo cual el sueldo mínimo en realidad no es $4, sino 130, $134, sumando los bonos de ayuda del gobierno. Obviamente igual $130 es nada porque es un país muy caro. Entonces ese es un poco el sueldo mínimo cercano al promedio, ¿no? Sí. Después obviamente los venezolanos sobreviven con remesas que le mandan sus familiares, porque todos, hasta los votantes de Maduro, hoy, me ha pasado, tienen familiares en el exterior. Yo entrevisté a votantes muy fanáticos de Maduro y yo le preguntaba, ¿tiene alguien en el exterior? Sí, mi hijo, mis hijos, mi sobrino. Bueno, esa gente les manda
dinero, remesas a sus familias, y con eso logran sobrevivir. Prácticamente la mitad de la población está fuera de Venezuela, y un poco ahí también empieza el fraude, ¿no? Porque pudieron votar, no sé, el 10 o el 15% de todos los que estaban en el exterior, desgraciadamente. Bueno, creo que, bueno, yo al menos te pregunté todo lo que me interesaba. Si quedó algo que vos quieras agregar, te escucho, Joaquín. No, que me parece muy importante. O sea, vemos como ahora, sobre todo en Argentina, tiene lógica porque así son los tiempos de la atención, pero vemos cómo va desapareciendo de golpe, ¿no? El tema de la agenda. Me alegra muchísimo, nosotros hayamos tenido esta conversación, pero pedirle a la gente que esté atenta, que se está jugando el futuro moral y democrático de la región, y me parece que hay que seguir tratando de divulgar, de compartir los mensajes, la información seria, no necesariamente activista ni partidaria, sino estar atentos al tema, porque realmente es una tragedia lo que está pasando el pueblo venezolano, y me parece que la historia nos va a juzgar por cómo actuemos respecto de ello, y me parece muy importante tenerlo presente, más allá de que los temas de agenda en nuestro país sean otros. Depende, ¿no? Totalmente. Bueno, es la idea, y por eso seguimos con el tema. Y nos interesaba mucho charlar contigo, bueno, obviamente porque has estado ahí, y qué mejor que tener una voz de primera mano, sobre todo por las sensaciones, ¿no? Yo creo que estar en el lugar, obviamente, te hace ver la realidad desde ahí. O sea, en algún momento sos como una persona más del pueblo venezolano, por lo tanto se puede ver y sentir qué es lo que está pasando realmente. ¿Este libro de crónicas sobre Venezuela ya salió? ¿Está por salir, Joaquín? No, ese es un libro que publiqué en el 2019 sobre mi primera cobertura en Venezuela. Ah, la de las elecciones anteriores. No eran elecciones, eran post-elecciones, el proceso cuando Guaidó se autoproclama presidente. Ajá. Y hay un intento fallido de entrada de ayuda humanitaria al país. Fueron unos meses convulsos, y pasé un tiempo en Venezuela y hice un libro de crónicas sobre historia de vida que mostraban una Venezuela muy distinta a la que hay hoy, ¿no? Porque algunas cuestiones de la infraestructura han cambiado, pero la crisis política sigue estando. Así que es un libro del 2019 que seguramente pronto actualice. Perfecto. ¿Y han cambiado para mejor o para peor? Algunas cosas han cambiado para mejor, sobre todo la dolarización, sí, más allá de la lucha contra el imperio de Nicolás Maduro. Sí. La dolarización le ha dado cierta estabilidad a la economía. Se encuentran productos en los supermercados que antes no se encontraban, ahora se encuentran. El problema es que es muy difícil acceder a ellos por los precios, pero sobre todo el problema de desabastecimiento se ha logrado resolver, y también en gran parte gracias a que la guerra entre Ucrania y Rusia hizo que Estados Unidos necesitara mandatoriamente del petróleo venezolano, volvió a comprarle, y eso le dio un pequeño alivio a Venezuela, al gobierno. Pero bueno, lejos está de arreglarse el país. Sin embargo, algunos aspectos han cambiado.